Voy a enseñarte la manera más fácil cómo crear y customizar transiciones como esta o esta y por qué no, también esta. Comencemos. Listo, lo primero que tenemos acá es un proyecto Next.js creado desde cero y en blanco. Como podemos ver acá, no tenemos nada y en su ambiente local tenemos la vista negra. Lo que debemos hacer ahora es irnos a chat.cn, ingresamos, nos vamos a la documentación y hacemos la instalación. Dependiendo del proyecto que ustedes hayan elegido, pues puede variar la instalación, el framework. En este caso yo elegí Next.js, pero si ustedes eligieron React, Astrobyte, lo pueden hacer también. Nos vamos a Next.js, nos copiamos el comando, en este caso con npx, abrimos la terminal del Visual e inicializamos chat100. Vamos a elegir el estilo New York o default, realmente no tiene mucha relevancia, el neutral. Vamos a decirle que si quiero variables CSS, vamos a decirle que sí. Listo, con eso ya hemos configurado inicialmente chat100. Ahora lo que sigue es configurar los temas con chat100 para Dark Mode. Nos vamos a la sección que dice Dark Mode. Nuevamente elegimos el framework con el que estamos trabajando, en mi caso es Next.js. Instalamos la librería Next Themes. Listo. Nos copiamos este código y vamos a crear un provider. Este es un provider para los temas. Entonces, a mí me gusta crear una carpeta que se llame providers. Y dentro de esta carpeta nos creamos el archivo themeprovider.tsx. Copiamos exactamente el mismo código que nos dan en el ejemplo y luego instanciamos y referenciamos este provider en el layout del proyecto. En este caso lo tenemos dentro de la carpeta app, nos vamos a layout y dentro y encima de children vamos a agregar ese provider. Vamos a referenciarlo dentro de esta ruta y listo. Aquí dentro de la propiedad que dice default theme podemos definir qué tema va a tener por defecto la aplicación, ya sea light, dark o system. En este caso vamos a decirle que dark. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a crear una carpeta llamada components y dentro de esta carpeta vamos a crearnos un archivo llamado taggle.theme.tsx. Este va a ser nuestro componente, el cual nos va a permitir hacer el switch o el cambio entre dark y light mode. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces vamos a crear el componente export function. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este nos lo está sugiriendo Copilot. Vamos a tomarle la palabra esta vez para facilitarnos un poco el trabajo, pero aquí hay cositas que yo quisiera utilizar de pronto. Aquí nos trae el botón de la etiqueta clásica HTML, pero si quisiéramos podríamos hacer uso del componente button que ya tiene chat100. Entonces vamos a hacer la instalación de este. Lo mismo. Y ya tenemos dentro de components UI, ahí está el componente button. Ahora lo que yo debo hacer es llamarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a darle un tipo de clase, porque chat100 dentro de sus componentes cuenta con unas propiedades adicionales. En este caso el button cuenta con una propiedad llamada variant y ese variant ya tiene unas clases de Tailwind definidas con unos estilos definidos, entonces podemos hacer uso de estas. En este caso me interesa coger la de outline, entonces solamente voy a poner dentro de esta que ya la había puesto. Listo, hasta aquí no debería haber mayor novedad.
Listo. Y ahora lo que hacemos es traérnoslo a la vista principal. En este caso a mí me gustaría que el botón estuviera en el extremo superior derecho. Entonces vamos a crearnos una etiqueta div y a este div le vamos a dar unas clases y le vamos a poner primero que sea absolute. Tengo right 2 para que esté a 2 espacios de la derecha, a 2 espacios normalmente a 8 píxeles o 0.5 rem, y adicional que tenga un top también de 2. Y ya dentro de esta etiqueta agregamos el componente que creamos. Toggle theme, ahí lo tenemos, y entramos el código, y si recargamos la vista, ya entendí qué fue lo que pasó. Vamos a quitarle por el momento este método que tiene un clic, y aquí ya lo tenemos. Claramente no hace nada en este momento, pero vamos a esa parte ahora. Entonces nos regresamos al toggle theme. Vamos a traernos el hook. Bueno, ya aquí también nos lo subiré Copilot. Y lo que estamos haciendo acá es traernos el hook de Next Theme. Y aquí lo estructuramos para poder jugar con las propiedades, con las variables de set theme y theme. Estas son las que nos va a permitir validar qué tema tiene actualmente y setear el valor del tema para que la página se mantenga con ese tema. Con esto ya organizado, ahora lo que vamos a hacer acá es crearnos una función constante, la cual llamaremos switch theme, y esta lo que hará es el seteo del tema según el que tenga actualmente. Entonces lo que va a hacer acá es que va a validar si el theme actual es dark, entonces va a cambiarlo a light, y si no, pues se mantiene dark. O sea, si es light, pues quiere decir que entonces va a ser dark, y si es dark, pues va a ser light. Ahora hay que hacer una última cosa. ¿Cuál es esa última cosa? Aquí es donde les vengo a presentar la forma en la que vamos a poder realizar transiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, existe una documentación que se las compartiré en este video y la descripción de este video, que básicamente nos explica cómo a partir de una API experimental llamada Start View Transition podemos jugar con esas animaciones entre esos cambios visuales de la página. En este caso es el cambio entre Dark y Light Mode. Solo se necesita de JavaScript estas dos líneas y ya el resto es cuestión de estilos CSS y de personalización. Esos son unos ejemplos. Tenemos tenemos este otro, y también hay unas que es a través de unos GIF. Por ejemplo, tenemos esta. Está bastante interesante. O si no, tenemos a Deadpool. Dígame si no está bacano esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es copiarnos este pedazo de código, y lo que hacemos es crearnos una última función constante y vamos a llamarlo toggle theme. Lo abrimos y vamos a pegar ese código. Listo, ya con esto solo necesitamos llamar al toggle theme dentro del button. Esto es todo lo que necesitamos. ¿Qué nos falta de pronto? Y es que, por ejemplo, yo quiero que haya una diferencia o que se muestre un icono u otro cuando ya sea que esté en Dark o Light Mode. Entonces
Yo acá voy a agregar unas condiciones. Por ejemplo, esta ya la tiene, pero vamos a ajustarla un poco. Si el tema es dark, entonces yo quiero que tenga un icono de la luna. En este caso, cuando uno inicializa e instala SAT100, también le instala la librería Lucid React. Esa librería pues ya tiene unos iconos, una lista de iconos que podemos utilizar. En este caso voy a utilizar el de Moon, cerramos, listo. Y si no es dark, entonces vamos a traernos el del sol, lo llamamos y listo. Con esto hecho, si nos regresamos a la vista, bueno, listo. Lo que está pasando es que como estamos haciendo uso de un hook, para hacer uso de este hook hace falta llamar a ese componente como pushClient. Listo. Y con esto ya tenemos el cambio. ¿Qué nos falta? Ahí lo que logramos es que cambie el tema, pero aún no hemos hecho para que nos muestre la transición que nosotros queramos, porque nos falta claramente incluir las propiedades, los estilos CSS como en el ejemplo para que haga dicha transición. Entonces, por ejemplo, me gusta esta. Lo que yo voy a hacer es copiarme este código y antes de cualquier cosa voy a crearme dentro de CSS otra carpeta llamada styles, y dentro de styles vamos a poner un archivo, llamarlo theme transition.css. Vamos a pegar el código dentro de este archivo y en el layout hay que llamarlo así como se llama el globals.css. Entonces lo que debemos hacer acá es importarlo, hacemos un import, como en este caso tenemos dentro de la ruta styles, vamos a ponerle 2 puntos styles y el nombre del archivo, que en este caso le pusimos theme transition.css. De esta forma, si guardamos y regresamos, veremos la transición. Ahora veamos cómo se ve ese cambio cuando tenemos un componente dentro de nuestra vista, cómo se ve esa transición, que eso es lo que puede estar interesante. Entonces vamos a, por ejemplo, a crearnos una card, una más sencilla, realmente no me interesa tanto. Busquémonos esta card, vamos a instalarla, ya la tenemos instalada. Aquí nos muestran un ejemplo, me voy a tomar prestado este ejemplo, pero entonces me copio esta importación de sus componentes, nos vamos a la vista page, vamos a llamarlas, aquí nos saca pues error porque no se están utilizando, y vamos a copiarnos el código del ejemplo. Pero para esto acá yo voy a querer tenerlas acá afuera. Listo. Este Carrefour no me interesa mucho por ahora. Todo ese contenido dentro del Car Content vamos a quitarla. Mensaje de prueba. Listo. Si regresamos y actualizamos, así se ve la transición. En celular también se puede ver. Cabe mencionar que esta API experimental está soportada tanto para Safari como Chrome y otros navegadores, entonces es bastante amigable, bastante usable dentro de los navegadores que existen.
Otro ejemplo que podemos realizar ese tipo de transiciones es que, como lo vimos en la documentación, se puede utilizar SVGs. En esta primera demo utilizan un SVG circular, el cual está acá definido dentro de la propiedad, el pseudocódigo View Transition New, el cual tiene la propiedad mask y se indica un URL y cuál es un SVG. Ahí tenemos todo el SVG, pero podríamos personalizarlo. Yo me tomé la molestia de hacer uno ejemplo, se los voy a mostrar, y lo hice con una mazorca. Entonces vamos a reemplazar este por este otro que hice y veamos cómo se ve. Vamos a cerrar esto. Y como pueden ver, tenemos una transición a partir de un SVG personalizado. Si nosotros vemos acá, lo que tiene acá es una máscara, un mask con SVG. Ese SVG viene siendo una mazorca. Es todo este código. Listo. Si quisiéramos hacerlo con otro SVG, lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a buscar, no sé, iconos SVG free. Metamos este primer link, busquemos unos que nos pueda interesar. Por ejemplo, estos de acá adelante me gustan. Por ejemplo, este marcianito parece ser un alien. Vamos a copiar el SVG de este alien. Entonces le damos a la flechita, SVG. Bueno, en este caso lo descargó. Entonces, una vez descargado, nos vamos acá y esto lo vamos a eliminar después. Dentro de public lo agregamos y nos vamos a copiar lo que hay dentro de las etiquetas SVG. Que hay que resaltar de acá que no se puede definir, no se puede especificar el ancho y la altura, porque si no, no nos va a funcionar correctamente la transición. Entonces nos copiamos solamente lo que hay dentro de las etiquetas SVG, nos vamos al CSS y vamos a reemplazarlo por todo esto. Que hay que tener en cuenta que no podemos dejarle definido ninguna de estas propiedades del width y el height, solo el viewbox y el XMLS, y creo que está sobra, pero vamos a dejarlo por formato. El fill tampoco es necesario, el fill dentro de la etiqueta path tampoco lo necesitamos, y ahorita nos saca error porque está tomándolo como si fueran diferentes propiedades, diferentes partes, y es una sola. Entonces vamos a dejarla unificada por acá y vamos a juntar esa etiqueta con la de acá. De esta forma, si guardamos y nos regresamos a la vista, ahora tenemos la transición con el SVG de un alien. Y bueno, espero que realmente les haya servido este pequeño tutorial, que les pueda servir mucho en sus proyectos, que lo puedan utilizar. Si les gustó, denle un like al video, suscríbanse. Si quieren que hable de algún otro tema, porfa déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en otro video. Hasta luego.